Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso, su fidelidad, su amor, su cuidado para con nuestras vidas. No tiene comparación, ¿verdad? Él siempre pasa nuestras expectativas. Así que por esa razón nosotros no podemos limitar a Dios con nuestros pensamientos y con lo que nosotros creemos que deben ser nuestros caminos, ¿verdad? O la solución a nuestras situaciones, sino descansar en su cuidado, poner las cosas en sus manos y Él tiene la salida perfecta. Tiene la salida perfecta para sus hijos porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. En esta hora quiero compartir con ustedes una enseñanza que Dios ministró a mi vida en estos días y le voy a invitar a que busquen en el libro de Jeremías el capítulo 45. Le vamos a dar lectura al capítulo completo, pero no se asuste porque ese capítulo solamente tiene 4 versículos, así que estamos en ley. Capítulo 45 de Jeremías, los versículos del 1 al 4. Y la enseñanza de hoy va a estar basada en esta historia, que me parece una historia muy particular, pero que tiene un mensaje para nosotros hoy. Dios quiere hablarnos a través de esta historia, así que me tiene paciencia hoy porque tal vez voy a estar así como que en modo de enseñanza, no me esloquillaré, como dice su pastor, te esloquillaste, pero me declaro inocente de eso, no tengo culpa. Vamos a leer en el capítulo 45, los versos del 1 al 4, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El profeta Jeremías le dio un mensaje a Baruc, hijo de Nerías, en el 4º año de reinado de Joacim, hijo de Josías. Después que Baruc escribió todo lo que Jeremías le había dictado, le dijo: Baruc, esto te dice el Señor, Dios de Israel. Tú has dicho: estoy repleto de dificultades, no he sufrido ya suficiente. Y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Baruc, esto dice el Señor: destruiré esta nación que construí, arrancaré lo que planté. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero para ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, el Señor, he hablado. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Yo te pido que tú pongas tu gracia y favor en mis bocas, Señor, para que la palabra que salga vaya directo al corazón de tus hijos. Abre todo entendimiento y el corazón para recibir la enseñanza, Señor, que no solamente sea tomada en el conocimiento o entendimiento, sino que rinda fruto y que ellos tomen forma de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Maestro. Amén y amén. Podemos sentarnos. Es una historia bastante peculiar, ¿verdad? Bastante particular, pero no puedo ir a la enseñanza como tal de la tarde de hoy, la que Dios quiere traer en este día, sin antes dar el contexto, ¿verdad?, de la historia que acabamos de leer. Y para dar el contexto tengo que hablar un poco de lo que es Jeremías, ¿verdad? ¿De quién fue Jeremías? Acabamos de leer en el libro, ¿verdad?, de Jeremías, pero Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento, fue un profeta de Dios y vivió justamente en una temporada muy difícil del pueblo de Israel. Jeremías vivió específicamente el tiempo en que el pueblo de Israel se desintegró y fue dividido en 2 reinos, el reino del norte
que era compuesto por 10 de las tribus de Israel, y el reino del sur, que estaba compuesto por 2 de esas tribus. Entonces, a través del profeta Jeremías, Jeremías tenía una labor muy particular, ¿verdad? Contrario a otros profetas del Antiguo Testamento, la labor de Jeremías era una tarea bastante ardua, porque él fue llamado a hablarle al pueblo para que detuviera el comportamiento de desobediencia e idolatría en el que ellos estaban viviendo. ¿Qué sucede? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no que no escuchó, sí escuchó al profeta Jeremías, pero no detuvo su comportamiento y se hacían, ¿verdad?, de oídos sordos. Así que Jeremías, ¿verdad?, continuamente durante 40 años continuó predicando el mensaje que Dios le daba a este pueblo de Israel, específicamente al reino del sur, que será constituido por dos de las tribus. Él fue llamado a hablarle al reino del sur, que eran estas 2 tribus, porque ya el reino del norte había sido entregado, ¿verdad?, a un pueblo pagano, a los asirios, y quedaba estas 2 tribus que constituían un reino entre las 2. Y él fue llamado a advertirle al pueblo acerca de las consecuencias que podía vivir el pueblo si no seguía o si seguía en el comportamiento en el que estaban viviendo de idolatría, de adquirir costumbres de los pueblos paganos, estaban practicando idolatría, desobediencia. Y este hombre, ¿verdad?, que fue un hombre fiel, fue un hombre temeroso de Dios, dice la palabra que fue llamado a sus 17 años. Por eso, si usted lee el libro de Jeremías, hay una conversación de Jeremías donde le dice: no sé hablar, yo soy muy joven todavía. Y Dios le dice: y no te preocupes porque eres joven, porque yo soy quien te voy a utilizar. En resumidas cuentas, Jeremías tuvo una función muy importante dentro del pueblo de Israel, específicamente en el reino del sur, pero también como profeta fue una labor muy frustrante, porque contrario a otros profetas del Antiguo Testamento, cuando daban el mensaje de Dios, veían cierto cambio en actitudes del pueblo. Tal vez por una temporada el pueblo volvía su mirada a Dios, aunque luego volvía a la idolatría. Pero en el caso de Jeremías fue un caso muy particular y muy fuerte como profeta, porque en los 40 años que él estuvo predicando al pueblo de Israel, este pueblo no tornó su mirada atrás. 40 años y el pueblo seguía con la misma conducta. De hecho, a este profeta, ¿verdad?, se le conoce como el profeta llorón. ¿Por qué? Por la situación que estaba viviendo, porque Dios le mostró lo que iba a hacer en el pueblo de Israel si no volvían a su mirada a Dios. Iban a sufrir consecuencias desastrosas, iban a morir mujeres, niños, jóvenes, los iban a entregar al reino de Babilonia, que de hecho eso sucedió porque este pueblo de Israel nunca volvió, mientras estaba Jeremías, nunca volvió su rostro a Dios. Así que todo esto que Jeremías veía le causaba dolor. Y continuamente se puede leer en este libro al profeta llorando delante de la presencia de Dios y gimiendo para que Dios tuviera misericordia del pueblo de Israel y haciendo lo que tenía que hacer como profeta de Dios para que el pueblo volviera su mirada a Dios, pero no lo logró. Así que si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que Jeremías al fin y al cabo también fue llevado como cautivo junto al pueblo de Israel a Babilonia. Así que su función como profeta de naciones, como profeta de Dios, no fue tan glamoroso como tal vez nosotros tenemos imágenes, ¿verdad? O tenemos la percepción de lo que debe ser un profeta de Dios. Él pasó su vida
fiel a Dios, temeroso a Dios, hablando la palabra de Dios, diciéndole al pueblo lo que Dios le mostraba, pero no vio resultado de su palabra. Y no solamente eso, él también sufrió la consecuencia que él veía que le iba a pasar al pueblo de Israel. Él también fue incluido en eso. Así que ese es el contexto del profeta, ¿verdad? De quién fue el profeta Jeremías. Pero en lo que nosotros acabamos de leer, la palabra menciona a un hombre llamado Baruc. Baruc era el escriba de Jeremías, era el secretario de Jeremías. La función de este hombre, que dice la Biblia que era un hombre fiel a Jeremías, era escribir toda la palabra profética que Jeremías le dictaba. Todo lo que Dios le decía a Jeremías, Jeremías se lo dictaba a Baruc y Baruc lo documentaba en unos rollos. Este hombre era de alta estima, tanto así que hubo una ocasión en que a Jeremías le prohibieron entrar al templo y Jeremías envió a este hombre como su representante para leer todas las palabras que Dios les había dicho acerca del pueblo. Y comenzó este hombre en los atrios del pueblo a leer toda la palabra profética que Dios había declarado que iba a hacer con el pueblo de Israel, con miras a que el pueblo abriera los ojos y pudiese arrepentirse de lo que estaba haciendo, pero no fue así. Así que el contexto de lo que acabamos de leer es ese. Jeremías, un profeta de Dios, a un pueblo duro de servir, ¿verdad? El pueblo de Israel, específicamente el reino del sur. Este reino estas personas no obedecieron el mensaje que Jeremías le daba de parte de Dios. Y Baruc era el escriba de Jeremías, anotaba todo lo que él decía. Ese es el contexto de lo que acabamos de leer. Pero cuando nosotros leemos esa pequeña historia, nos damos cuenta, ¿verdad?, que es una conversación que Dios tiene con Baruc. Y podemos entender de cierta manera las palabras o las frases que este hombre Baruc le decía a Dios, porque él está hablando desde un escenario perturbador. Él estaba agotado, él estaba cansado, él estaba ya sin fuerzas, porque tal vez Baruc no había visto lo que Jeremías había visto, pero había escuchado las palabras que Dios le había dicho a Jeremías con relación al pueblo. Entonces, todas palabras, las posturas del pueblo que no volvía a Dios,
principalmente porque la situación por la que estamos pasando a veces habla más alto que el Dios al cual nosotros le estamos sirviendo. Y no es que sus palabras hablen más bajo, sino que la situación nos está gritando más alto a nosotros y estamos más enfocados en lo que estamos viendo que en las palabras que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Entonces, este hombre estaba en esa situación, se encontraba, ¿verdad?, en una situación difícil. Y mire, a veces pensamos lo siguiente, cuando pasamos por situaciones difíciles, y yo lo he escuchado mucho en el pueblo de Dios, lo he escuchado vez tras vez. De hecho, me lo han dicho a mí cuando he pasado por situaciones difíciles, esta frase: no te preocupes, que Dios le da las pruebas más difíciles a sus guerreros más fuertes. ¿Verdad que usted lo ha escuchado? Y a veces creemos hasta que está en la Biblia. La hemos hecho una frase bíblica cuando no lo es. Y yo no digo que sea totalmente incierta, pero tampoco es totalmente cierta. ¿Por qué razón? Porque esta aseveración se centra más en mis capacidades para yo enfrentar las cosas, en las capacidades que yo pueda tener para yo afrontar cualquier situación difícil, y desliga a Dios de yo poder afrontarlo con Él. Me centra en mí, o sea, la aseveración está diciendo: Dios te considera un guerrero fuerte y tú puedes pasar esto. Eso no es totalmente cierto, porque yo no puedo pasar ninguna situación por mis propias fuerzas. Yo dependo totalmente de Dios. Entonces, a veces tenemos buena intención con las palabras, frases que se escuchan espectaculares y a veces hasta bíblicas, y nosotros: yo soy un buen guerrero de Dios, por eso es que yo tengo que afrontar estas pruebas. No, las pruebas van a llegar a tu vida sin que tú las llames, unas más difíciles, otras más fáciles, pero en todas ellas tú tienes que depender de Dios. Aún, y yo diría más aún, en las que son fáciles. ¿Por qué? Porque en las que son fáciles nosotros nos descansamos de que podemos manejarlas. Entonces, cuando entramos en este asunto de yo poder manejar la pequeña crisis que yo creo que no se me sale de mis manos, ahí es que cometo los errores más crasos, los errores más grandes. Por eso no importa cómo sea la crisis por la cual estás pasando ahora mismo, el consejo es este: ríndete a Dios y depende de Dios, y vas a tener éxito en cada una de las cosas por las cuales estás pasando, sea algo pequeño o sea algo leve. Miren lo que dice en 2 Corintios 12, del 10 al 16. Es por eso por lo que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte porque sé que no puedo en mis fuerzas y lo dejo a Él manifestarse en mí. Entonces, volviendo a la historia, Baruch se encontraba en esta situación en la que tocó fondo físicamente, tocó fondo emocionalmente y comienza en un reclamo hacia Dios. Tanto así que él expresa que ya está cansado, está a punto de tirar la toalla. Estoy agotado de tanto gemir, estoy cansado, podríamos decir nosotros, de tanto orar por lo mismo, y no encuentro descanso en esto. La angustia, la tribulación, la desesperanza que podemos sentir a veces es tan profundo que nos afecta el momento de poder ir a Dios en oración, y lo vemos no como un momento de descanso y de poner las cargas delante de Él, sino como un momento de perder el tiempo. Cuando eso llega, cuando la oración tiende a ser un
peso en tu vida, hay problemas serios. Porque nada podemos enfrentarlo si no vamos en la presencia de Dios en oración. Todo lo que nosotros enfrentamos en nuestras vidas lo vamos a enfrentar desde una perspectiva de Dios, no desde nuestras propias perspectivas ni tampoco desde nuestro propio esfuerzo. Y muchas veces, ¿verdad? No encontramos sentido, no encontramos las fuerzas para hacerlo, pero con las pocas fuerzas que nos queden, tenemos que ir delante de la presencia de Dios porque nada lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. No es negocio para los hijos de Dios tomar su carga y llevarla a ellos mismos. Lo único que Dios nos pide que llevemos es nuestra cruz. Y la cruz no es problema. La cruz no son problemas, no son tus problemas. No es el problema con tu esposo, no es el problema con tu esposa. No es la suegra, no son los problemas económicos. La cruz es un instrumento que nosotros utilizamos para morir a la vieja criatura. Y cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, tenemos que morir una y otra vez, porque en esos momentos afloran las mejores ideas y las más creativas. ¿Verdad que sí? Tenemos el plan A, el plan B, el plan C y el plan D por si Dios falla. Porque nos cuesta esperar a lo que Él vaya a hacer. Y pienso, aunque mi razón me dice una cosa, la prisa y el ajoro me dice que yo tengo que ayudar a Dios a resolver el asunto porque Él se tarda en hacerlo. Entonces eso nos lleva a tomar decisiones erróneas y nos mete en problemas a los cuales Dios nos llamó a que nos metiera. Pero nos sentimos bien porque Dios le da las pruebas más fuertes a sus guerreros más. Las pruebas más duras a sus guerreros más fuertes. ¿Verdad? Tenemos descanso en eso. Cuando realmente dependemos totalmente de Dios. Soy fuerte por cuanto Él está en mí. Soy fuerte por cuanto Él me da la fuerza y Él se glorifica a través de mí. De lo contrario, yo soy débil. De lo contrario, yo no puedo hacer nada. Solo es en Él. Solo es en Él. Así que en esta conversación en donde Dios le está hablando a Baruc y le está diciendo todo lo que Baruc ha dicho, tal vez en pensamiento o en sus oraciones, que está cansado, que tiene muchas tribulaciones y que todavía están estas tribulaciones, pero todavía Dios nos añade más tribulaciones. Dios comienza a hablarle a Baruc directamente. Y me llama la atención, porque la respuesta de Dios hacia Baruc no fue una respuesta de consolación. No fue una respuesta de decirle, papito, yo sé que tú la estás pasando mal, no te preocupes porque yo estoy contigo, no te preocupes porque vas a pasar de este asunto. Y no estoy diciendo que Dios no lo hace, Dios lo hace con nosotros, pero en esta ocasión con Baruc no actuó de esta manera. Dios comenzó a hablarle a este hombre diciéndole, tú dices que estás cansado de todo lo que está mal, ¿verdad? De todas estas dificultades y que pensaste que las cosas mejorarían, pero que ves que las cosas están poniéndose peor, pues te tengo una noticia. Destruiré esta nación que construí y arrancaré lo que yo mismo planté. O sea, Él le está diciendo, si tú te estás quejando porque las cosas van mal y se ponen peor, pues todavía se van a poner peor. Entonces, cuando usted ve esta respuesta de Dios, no es que le servimos a un Dios cruel, sino todo lo contrario. La respuesta de Dios hacia Baruc era para revelar la verdadera intención del corazón por el cual Baruc estaba atribulado. Porque mira lo que le dice después. Después que le dice, pues sí, destruiré esta nación que construí y arrancaré lo que planté. Pero después le dice, ¿buscas grandes cosas para ti mismo? No lo hagas. O sea, el corazón de este hombre
sí estaba atribulado por las cosas que estaban pasando que no eran buenas. Pero la verdadera raíz era que por cuanto estas cosas estaban pasando, sus propios planes se iban a ver frustrados. No estoy hablando que Baruc era un idólatra. No estoy hablando que Baruc era un hombre que no amara a Dios. No estoy hablando que Baruc era un hombre malo. No, era un hombre fiel. Era un buen hombre, pero como todos nosotros tenía su límite humano. Se sentía mal porque lo que estaba pasando no era cualquier cosa. Eran cosas fuertes. Pero ¿qué sucede? Dentro de esas cosas fuertes había algo encubierto que ni él mismo se había dado cuenta. Y era que dentro de su función de escriba, él estaba buscando cosas grandes para sí mismo. Y esto es grave para un hijo de Dios. Mira la respuesta de Dios. ¿Buscas cosas grandes para ti mismo? Le dijo, no lo hagas. No lo hagas, porque después le dice, yo traeré gran desastre sobre todo este pueblo. Digo, no lo hagas porque yo voy a destruir todo esto. Esa no puede ser tu intención si la amargura de tu corazón está basada en que no vas a poder obtener las grandes cosas. Tienes que reenfocar el corazón. Porque la respuesta de Dios fue para develar lo oculto del corazón de Baruc y enfocarlo en lo que verdaderamente es importante y quitar su enfoque de lo pasajero. Buscas grandes cosas, le dijo a Dios, para ti mismo. Porque el asunto es que él buscaba grandes cosas, no para la gloria de Dios. Él buscaba grandes cosas para sí mismo, para él. O sea, Dios reveló a Baruc la intención de su corazón y lo que producía frustración en él. Sí estaba frustrado por las cosas que estaban aconteciendo del pueblo de Israel, pero se añadía frustración porque sus cosas grandes para él mismo no las iba a poder lograr. Tal vez él pensaba ascender a ser llamado profeta de Dios, profeta de las naciones. Tal vez él aspiraba a una posición mayor dentro del pueblo de Israel. La realidad es que esto es especulando, porque la palabra dice, ¿verdad?, que su interés principal era buscar y obtener grandes cosas, pero era para sí mismo. No era para el pueblo, no era para la gloria de Dios. Y esto es una actitud egocéntrica. Un hijo de Dios no puede actuar de forma egocéntrica, y más cuando tienes una posición que representa a Dios en el pueblo. El problema con Baruc era que su servicio a Dios, al parecer, y escuche esto, el servicio de Baruc a Dios, al parecer, estaba condicionado por su recompensa. Lo que podía obtener por su fidelidad a Dios. Y el problema con esto es lo siguiente, que la recompensa de servirle a Dios no siempre viene envuelta de un beneficio tangible. Cuando le servimos a Dios en la posición donde Dios nos halle confiables para ser útiles, mi beneficio de servirle a Dios o las grandes cosas que yo quiera lograr por servirle a Dios no siempre viene de una forma tangible. Y me explico, no siempre viene envuelta en una promoción de trabajo, ni tampoco siempre viene envuelta en que te suban el sueldo en tu trabajo. Tampoco muchas veces viene envuelta en un carro nuevo. La recompensa y todo esto es bueno, y Dios bendice de esa manera. Sí, claro que Dios bendice de esa manera. Dios bendice con un carro nuevo, Dios bendice promocionándote
en el trabajo, Dios bendice con un nuevo trabajo donde te asciendan. Dios te bendice con un nuevo sueldo. Claro que sí, Dios lo bendice. El problema es el corazón. Siempre ha sido el corazón. Dios se mueve en nuestra vida en pro de nuestra actitud y de construir a Cristo en nuestras vidas. Si nuestra intención no es glorificar a Cristo con lo que yo pueda adquirir de recompensa, por amor a nosotros, Dios no nos permite obtenerlo. Por amor a nosotros. Porque eso mismo que parece ser una bendición de Dios, va a convertirse en una maldición de Dios, porque en vez de acercarme a Cristo, me va a alejar de Él. Entonces, cuando medimos el éxito en Dios, por todas las cosas que Dios pueda darnos, salimos frustrados y salimos decepcionados. Cuando el panorama que tenemos enfrente es contrario a lo que nuestra percepción de éxito es, o a lo que pensamos que merece serle fiel a Cristo, salimos decepcionados. Buscamos grandes cosas para nosotros. Todo el mundo quiere cosas grandes para nosotros y eso no está mal. Eso está bien. El problema es el corazón. El problema es que cuando le estamos pidiendo estas cosas o estamos haciendo nuestros movimientos para obtener estas cosas grandes, tenemos que pedirle al Espíritu Santo: escudriña mi corazón, ve a lo profundo del corazón, ve si hay camino de perversidad. Porque sabes que, mire, y esto yo lo he visto muchísimo, y yo creo que Dios quiere hacer un cambio en la mentalidad de la iglesia en general, de la iglesia de Cristo, no solamente de nuestra iglesia, un cambio en nuestra manera de pensar. Porque aún en los ámbitos cristianos, a veces el buscar grandes cosas para nosotros mismos se disfraza de un gran ministerio. De que Dios me habló de ser tal cosa. Que Dios me habló de que yo voy a hacer esta función de maestro, de evangelista. Que Dios me habló de que yo voy a ser un pastor reconocido en la isla. Y estas cosas son buenas y son espirituales. Y el problema de esto es lo siguiente, que pueden tener una doble intención. Yo puedo desear y anhelar lo que Él mismo me prometió dármelo, pero con el corazón y con la intención incorrecta. Y esto es muy sutil, pero lo he visto tanto. Solamente póngase a escuchar. Muchas veces cuando predicamos, cuando hablamos, se centra mucho en lo que Dios me prometió que yo sería, en lo que Dios habló que yo lograría, y todas estas cosas en Él, porque estamos hablando de que son cosas tal vez ministeriales y en la iglesia, pero el corazón no está alineado en lo que debe ser lo correcto, porque las grandes cosas no las busco para glorificar a Cristo a través de eso, para edificar a la iglesia, para edificar el reino, para expandir el reino de Dios, sino las busco como una meta personal. Ese es el problema. Y esto era lo que le pasaba a este hombre Baruc. Por eso Dios le dijo: ¿estás buscando grandes cosas para ti? No lo hagas. Si nuestra intención buscando buenas cosas es la incorrecta, si es para nosotros, es mejor que desistamos. Es mejor que no lo hagamos, porque vamos a salir frustrados. Vamos a salir frustrados cuando veamos que no estamos donde Dios dijo que debemos llegar. Vamos a salir frustrados porque tenemos una percepción de lo que Dios debe hacer con nosotros y no hemos llegado a ese lugar.
Comenzamos a tener problemas cuando establecemos como meta para el éxito y disfruta en Dios el ministerio que Dios dijo que nosotros ejerceríamos en Él. Cuando mi meta es lo que Dios habló que yo sería y no es Dios mismo, yo voy a empezar a tener problemas. Cuando tu intención es buscar cosas grandes para ti mismo, pero no estamos con el corazón alineado, vamos a salir como Baruc, desilusionados, desanimados, hartos, cuestionándole a Dios, frustrados ante Dios, ya no vamos a querer hablarle. Y se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida que Dios no solamente quiere el bien para mí, no solamente quiere darnos cosas grandes, sino que esas cosas grandes le sirvan al pueblo. Que esas cosas grandes glorifiquen a Cristo. Le damos gloria a Cristo con lo que somos. Le damos gloria a Cristo con lo que hacemos. No es querer ser un profeta de las naciones, ¿para qué? Para que el nombre suene. No, le servimos a Cristo. Si Dios me llama a las naciones es para servirle a Cristo. Es para glorificar su nombre, es para extender su reino. El problema es que sostenemos nuestra vida en Cristo solo con la esperanza de ver el cumplimiento de lo que Él ha hablado, que nosotros seríamos y no en Él. Eso es un problema grave y lo estamos viendo continuamente. Cuando, mire, a veces que yo escucho las palabras, ¿verdad? Que es que se le da a las personas, todo es centrado en la persona, todo es centrado en el individuo, todo es sembrado en lo que la persona, lo que tú vas a hacer. Veo multitudes, pero multitudes para glorificar ¿a quién? ¿Para qué son las multitudes? Para exaltar mi nombre, para exaltar que llené un estadio completo o para glorificar a Cristo allí en medio de aquel estadio completo. Y no me malinterprete, que Dios levante profetas a las naciones, que Dios levante evangelistas que llenen los estadios aquí en Puerto Rico de gente que necesita de Dios. Pero para glorificar a Cristo, para expandir el reino, no para que su nombre sea reconocido. Porque Puerto Rico y el mundo necesita hijos que representen a Cristo y no estén detrás de grandes cosas. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 10, 12. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Cristo es todo lo que necesitamos. En Él estamos completos. No es que Dios no quiere darnos grandes cosas. Para nosotros, al contrario, Dios sí quiere bendecirnos en gran manera. Pero que las cosas que adquiramos o aquellos que seamos en Él sea para su gloria y no para la nuestra. Dios le dijo a Baruc: yo traeré gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa. Y en la Reina Valera dice: te daré tu vida como botín, donde quiera que vayas. Yo, el Señor, he hablado. Mire, la recompensa de Baruc no era la recompensa de la cual él estaba pendiente, de la cual él estaba esperando que fuese su recompensa. Él pensaba que su recompensa eran las grandes cosas, pero la recompensa que Dios le dio a Baruc, el botín que Dios le dio a Baruc, fue su propia vida.
en medio del debacle que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, donde eran muertos, donde estaban pasando cosas terribles, eran llevados al cautiverio, Dios le dijo, tu recompensa va a ser que tu vida va a ser preservada, que no importa dónde te metas, yo voy a preservar tu vida. En nuestro caso, para adaptarlo a nuestra vida, nuestra recompensa es Cristo y la vida que nos ofrece a través de Él. Yo quiero que usted me entienda bien, porque yo sé que este mensaje es para este tiempo, para esta casa. Si podemos entender esto, tomarlo, van a haber resultados diferentes. La recompensa que Dios nos da es su vida misma. El botín que Cristo nos da es Él mismo invertido en nosotros, Él en nosotros. Es Él. Es una nueva vida en Él. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo, dádiva, la dádiva que Dios nos da es Cristo mismo, es una vida nueva en Él. Es descubrir la vida que está escondida en Cristo, es tener a Cristo dentro y afuera. Le decía a los jóvenes hace una semana, tener a Cristo es esto. Es ser un balde lleno de agua, pero ese balde sumergido en todo un mar. Estamos en Cristo y lo tenemos adentro. Estamos sumergidos, mas Él está dentro de nosotros. Entonces, esa es nuestra recompensa. De ahí nacen todas las demás cosas que nosotros hagamos. De tener a Cristo, la vida que Cristo nos ofrece, nacen las demás cosas que Él nos delegue a hacer, incluyendo las grandes cosas. No sé si usted me puede entender. Mi botín, mi recompensa es la nueva vida que Cristo me da. Que ya la vieja criatura está muerta, sino que soy hecha nueva porque soy perdonada. Cristo, toma mi vida. Toma mi vida. Ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Entonces, desde esa plataforma que es mi botín, que es mi recompensa, que en Él encuentro todas las cosas, porque en Cristo no hace falta nada. Todo lo tengo en Cristo. Por eso también dice la palabra que todo lo podemos en Él, porque todo está en Él. Desde esa plataforma hacemos todas las demás cosas, incluyendo las grandes cosas. Pero esta vez las grandes cosas no van a trabajar para mí, van a trabajar para Él. Cuando permanecemos en Cristo y lo vemos a Él como el tesoro, todo lo que vimos en este mundo construirá para lo eterno. Todo lo que nosotros hagamos, incluyendo los momentos difíciles, porque tener a Cristo en nuestras vidas no nos garantiza que no vamos a pasar momentos de dificultad. Vamos a pasar momentos de tribulación, vamos a pasar momentos de angustia, vamos a pasar momentos en donde vamos a ser señalados, vamos a pasar momentos en donde no nos vamos a sentir aceptados, nos van a rechazar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Él está conmigo. Y por cuanto Él también sufrió lo mismo cuando anduvo en la tierra, sabe qué hacer y sabe cómo reaccionar. Entonces es en Él. No, los momentos difíciles no van a dejar de pasar. Vamos a pasar momentos difíciles. Va a llegar la muerte, va a llegar la enfermedad. Pero todas esas cosas Él las venció. En el mundo tendremos aflicción, pero confía, yo vencí todas las cosas. No te preocupes porque estés pasando por un momento de escasez. No te preocupes, yo estoy contigo, que soy tu botín, que soy tu recompensa. Este momento de escasez que tal vez estás pasando es temporero. Yo voy a suplir todas las cosas conforme a mis riquezas en gloria. Por eso no hay mayor recompensa
No hay mayor botín que la vida que Cristo produce en nosotros, que es Él mismo en nuestras vidas. Entonces ahí entendemos que no importa lo que pasemos en nuestra vida cuando estamos en Cristo, todo por lo que pasamos construye para bendecirnos. Por eso en Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, o sea, para aquellos que han adquirido una nueva vida en Dios y permanecen en su amor, todas las cosas cooperan para bien. Y esto para los que conforme a su propósito son llamados. Y en Efesios 3 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, les ayuda mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire, vamos a pasar por momentos difíciles. Y si yo lo pongo a usted a testificar aquí, cada uno de ustedes me va a decir un momento difícil, tal vez por el cual está pasando o tal vez por el cual pasó. Hay dos formas de pasar momentos difíciles en nuestras vidas que van a llegar. Saque de su mente que no van a llegar, van a llegar. Van a llegar momentos en los que usted no va a saber qué hacer. Y en esos momentos te van a empujar a buscarlo a Él con más ahínco. Pero van a llegar los momentos difíciles. Pero sepa que en esos momentos difíciles usted está resguardado en Cristo. Usted está resguardado en Él. Y que en su vida, además de que van a pasar cosas difíciles, también van a venir momentos de grandeza, en donde Dios lo va a poner en situaciones que tal vez ni usted mismo se imaginó, porque las grandes cosas no llegan ni a la mitad de las grandes cosas que Cristo piensa para usted. Y Dios lo posiciona y lo pone en lugares que tal vez usted jamás pensó, pero lo hace Él y desde Él. Lo que les quiero decir en esta tarde es lo siguiente: su enfoque no debe ser lograr grandes cosas para Dios, o sea, para usted. No debe ser lograr grandes cosas para usted. Ese no debe ser su enfoque. Eso no es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Su enfoque no debe ser la posición o el ministerio que usted va a ejercer en Dios. Ese no es. Y tal vez lo cogemos y lo espiritualizamos, ¿verdad? Y creemos que estamos bien enfocados porque vamos no, Dios prometió esto. Dios me dijo que yo iba a hacer esto. Ese no es el enfoque correcto. ¿Por qué? Porque desde el punto donde usted está hasta allá, donde usted dice que Dios le dijo que va a llegar, hay un transcurso, hay un trayecto. Y ese trayecto Dios lo usa para construir en su vida, para bendecirlo, para que usted pueda resistir esa posición que Dios dijo que usted iba a hacer, esa función, la que sea, que no tiene otro propósito que edificar en el reino, que serle útil a Dios, que darle gloria a Cristo. Pero si nuestro enfoque es solamente llegar allá, en el transcurso van a venir situaciones difíciles. Y usted se va a frustrar como Baruch. Va a llegar situaciones que se van de su control y usted va a gemir, va a llorar, va a ir delante de la presencia de Dios, pero no ve respuesta a su situación. Llega la frustración y llega el desánimo. Mire, yo les aseguro a usted que si su meta en Dios es lograr cosas de grandeza para usted, usted va a terminar lejos de Dios. Usted va a terminar alejado de Dios. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere cosas grandes, Dios quiere cumplir lo que estableció, su propósito en sus vidas, pero desde una perspectiva correcta y desde un corazón alineado. ¿Dónde debe estar ese corazón? En Él. Debes estar cubierto por Él. Debes vivir en Él, su vida, la vida que Él nos dio, no hacer resguardos. No dejar cosas aparte, no dejar cosas en secreto,
continuamente ir delante de la presencia de Dios, escudriña mi corazón, mira a ver si hay camino de perversidad, saca lo que no es tuyo, quita lo que no es tuyo. Si mi intención por llegar es para mi propio beneficio, yo te pido, Espíritu Santo, que me muestre. Yo no quiero ceñirme yo mismo, yo quiero que tú me ciñas, yo quiero que tú me dirijas, que tú hagas tu voluntad a través de mí, ayúdame. Esto es con la ayuda del Espíritu Santo, porque cuando hablamos de cosas, hacer cosas para Dios, nos confundimos y pensamos que estamos alineados y que estamos con el corazón correcto, cuando realmente la intención del resultado no es para Dios, sino para mí. Por eso como iglesia tenemos que continuamente ir delante de la presencia de Dios. Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú dijiste que yo sería, no para mi gloria, sino para darte gloria a ti. Para llevar mucho fruto, no para que me vean, no para mi gloria, sino para tu gloria. No para edificar en mis asuntos, sino para tus asuntos, para edificar en tu reino. O sea, Dios necesita hijos con corazones continuamente rendidos a su presencia, que no busquen cosas para ellos, sino que atesoren la vida de Cristo en ellos como su más grande recompensa, como su botín. Creemos que no es suficiente, pero tener a Cristo en nuestras vidas como nuestra recompensa es el todo, porque de ahí emana todo, de ahí fluye todo, estamos cubiertos. Mire lo que dice en Éxodo 34:10. Y él contestó, esto es Dios hablándole al pueblo: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esta lectura, ¿verdad?, nos causa alegría, nos causa gozo cuando alguien nos da una palabra. Esto es lo que Dios va a hacer contigo, Dios va a hacer cosas grandes, nadie ha visto lo que Dios va a hacer contigo. Y eso, ¿verdad?, nos llena de alegría. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón y pedirle: Espíritu Santo, necesito que disciernas mi corazón si mi alegría es por mí o es por ti. Si mi alegría es porque me vas a usar, es porque me vas a usar, o es porque yo voy a ser efectiva en tu obra. Parece la misma cosa, pero no es lo mismo. Yo me puedo alegrar, y eso está bien, porque Dios dijo que yo iba a hacer cosas maravillosas, pero mi mayor deleite debe ser porque voy a serle útil a Él, porque voy a establecer su reino, porque voy a revelar la gloria de Dios en el lugar en donde esté. Cuando nosotros entendemos que el tesoro en nuestras vidas es Cristo y la vida que encontramos en Él, nos damos cuenta que lo que acontezca en nuestras vidas siempre va a trabajar para Él, siempre va a trabajar por Él, aún en los momentos de prueba y aún en los momentos de tribulación por los que estamos pasando. Miren lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1, versos del 6 al 7. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo leve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les dará mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Vamos a pasar por momentos difíciles. Vamos a pasar por momentos de prueba. Pero esas pruebas en un hijo que vive en Cristo, lo que va a producir es bendición.
lo que va a producir es un carácter de resistencia. Esas pruebas nos van a hacer fuertes, nos hacen fuertes en Él. Así que todo es Él, todo es por Él y todo es para Él. Tu vida se debe a Él, por Él y para Él. Así que saquémonos de nuestros pensamientos el buscar grandezas para nuestro propio ego, para alimentar nuestro ego. Y oremos al Espíritu Santo continuamente. Si en mí hay una intención de alimentar mi ego con las grandezas que te estoy pidiendo, sácalas, no me las des. Que cada cosa que yo haga, que cada cosa que yo diga, que cada cosa que yo emprenda, que cada cosa que yo me disponga a hacer, te dé gloria y te dé honra a ti y produzca mucho fruto para el reino de los cielos, que al fin y al cabo, para eso es que trabajamos, porque estamos aquí, luego de ser salvos en Él, estamos aquí para trabajar, somos obreros en esta tierra, somos obreros, y como obreros tenemos que esforzarnos, y como obreros vamos a pasar momentos difíciles, y como obreros vamos a pasar el día donde tenemos que trabajar al sol, y no va a ser agradable. Pero nuestra recompensa es la vida en Cristo. Cuando lleguemos allá, a lo que Él nos tiene separado, ese va a ser el tiempo de nuestro deleite pleno. Pero mientras estemos aquí, vamos a trabajar mientras el día dure. Y vamos a trabajar en Cristo, no fuera de Él. Buscamos grandezas en Cristo para su gloria y no para mi gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie.